Nos metemos, si les parece, ya de lleno con la primera entrevista de la mañana. Está con nosotros el director de Telecomunicaciones, Pablo Siris. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un placer. Gracias por acompañarnos. Caro un poco presentaba, digamos, los aspectos generales de la nota, pero capaz que está bueno para encuadrar la conversación. Tú estuviste en la URSEC en el quinquenio pasado. ¿Qué diferencias hay entre la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones? Uno obviamente regula y otro quizás orienta más a políticas, pero para ser específicos. Bueno, es una estupenda pregunta. Efectivamente son los mismos temas en principio o en general, aunque se incorpora a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones los temas de producción audiovisual que la URSEC no tiene. La URSEC ciertamente es un organismo de regulación y control. La Dirección Nacional de Telecomunicaciones es fundamentalmente un organismo que elabora política pública. En ese sentido, sin desmerecer el trabajo de la URSEC, a mí me gusta mucho más el trabajo en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, porque lo que nos permite es precisamente eso, pensar en cómo vemos las telecomunicaciones, cómo vemos los servicios de comunicación audiovisual, cómo vemos la producción audiovisual en el país, cómo vemos los servicios postales, que es otra de las áreas que la URSEC y la DINATEL tienen y que suele ser minimizada, pero que tiene un gran rol, y a partir de la pandemia tiene un rol que se ha disparado en el planeta entero. Es realmente muy interesante, pero trabaja sobre las mismas áreas, tiene los mismos públicos objetivos. Ahí está, o sea que tienen que delinear políticas públicas vinculadas a las telecomunicaciones, contenidos también. Pero este gobierno de alguna forma viene ya con no es que se les haya impuesto, pero sí vino con una ley de medios que abarcaba muchos de esos temas que comentabas y que de alguna forma tuvo que reordenar, abordar, trabajar, sí, derogar, eliminar, modificar, ¿no? Si tuvieras que decirme con respecto a la ley de medios que se votó en el quinquenio pasado, ¿cuáles fueron las modificaciones más importantes en la nueva reglamentación? ¿Qué tendrías que destacar? Primero una pequeña aclaración. Sí. La reglamentación de las normas normalmente se establecen a través de decretos. Hubo todo un debate respecto de la reglamentación al principio de nuestra gestión, que si quieren abordamos en un momentito, pero la diferencia entre la ley 20.383, para quienes les interese buscarla luego en la web, y la ley 19.307, para quienes, nuevamente a quienes les interese, que son las leyes de medios aprobadas en estos dos periodos. Yo creo que la ley actual, la que está actualmente vigente, la 20.383, es realmente mucho peor. La ley 19.307 garantizaba derechos, garantizaba participación y control de la población sobre los medios de comunicación audiovisual, establecía además mecanismos que impedían la concentración, se preocupaba por el tema del origen de los fondos de los servicios de comunicación audiovisual. En fin, tenía una serie de preocupaciones en relación particularmente a la titularidad de los medios de comunicación y a la necesidad de que los medios de comunicación no fueran una cosa otorgada in fine, ¿verdad? Ad eternum, mejor dicho. Los medios de comunicación hoy en nuestro país, los titulares de los medios de comunicación que los obtuvieron en algún momento asumen que eso es propiedad suya, cuando en realidad los medios que utilizan espectro radioeléctrico utilizan un bien que es público, que es de la humanidad y que administran en todo el mundo los estados de los respectivos países. Eso es algo que es importante recalcar, porque la población a veces no sabe que los medios de comunicación son suyos en realidad. ¿No? Pablo, hay corrientes de pensamiento que dicen que la mejor ley de medios es la que no existe. ¿Por qué tiene que existir ley de medios? Precisamente porque nosotros vivimos en una sociedad, digamos, capitalista, por lo tanto, en el capital es inherente a la condición del capital que tiene que crecer de manera incremental. Para eso, los propietarios de medios de comunicación tienden a comprar otros medios de comunicación. Es natural. Es parte de la realidad de un señor que tiene un almacencito y se quiere ampliar, compra el almacencito de la cuadra de la manzana de al lado o compra el supermercadito de la otra manzana. En fin, es natural que quien tiene plata que tiene que poner a rendir en su área de actividad busque concentrar, busque aumentar su participación en el mercado.
En los medios de comunicación eso es terrible porque disminuye la cantidad de voces que pueden percibirse por parte de la sociedad. La diversidad de voces en los medios de comunicación es fundamental para la construcción de una sociedad sana, de un país democrático. Nosotros en Uruguay nos preciamos de tener un país democrático, de tener una sociedad sana desde ese punto de vista, de tener la democracia más estable del continente, etcétera, y sin embargo tenemos los medios de comunicación concentrados en muy pocas voces, poquísimas voces. Poquísimas empresas. Suena extraño lo que decís, porque en realidad, por otro lado, si uno se pone del lado del consumidor, parecería ser también que hay como una supersaturación de voces, de diferentes medios, capaz que no son los tradicionales o los que están regulados por la ley de medios, pero parecería ser que hay de todo, ¿no? Y que todo el mundo está hablando. Entonces, cuando hablas de que hay determinadas voces por encima de otras que se van perdiendo, que se va perdiendo diversidad, ¿a qué te referís en casos concretos, en ejemplos claros? Me refiero particularmente en radio y televisión. Ni la ley de medios 19.307 ni la ley 20.383 regulan otros servicios de comunicación que existen en nuestra sociedad hoy por hoy. Pero dentro de radio y televisión, ¿cuáles son esos casos a los que decís, bueno, esto se está comiendo a todas estas otras voces? Absolutamente, hay grupos económicos, algunos muy antiguos, otros más nuevos, que tienen una cantidad enorme de medios. Desde familias tradicionales de la televisión, a los que todos conocemos como los tal o los cual, hasta grupos nuevos que conocemos como grupo tal o grupo cual, funcionan como una suerte de entramado de empresas que no solo en Montevideo, sino también en el interior del país, adquieren servicios de comunicación de todo tipo, de radio, televisión, televisión para abonados, ahora también incurriendo en el sector del streaming, etc. Pero, insisto, es importante destacar que ni en el streaming, ni en los portales, ni la ley anterior, ni la ley actual tiene incidencia. Tiene incidencia porque no puede. Para ordenar un poquito, después hablar sobre las modificaciones que se le hicieron a la reglamentación de la ley pasada, que es importante. Sí. Pero decías, digamos, de alguna forma se achican la cantidad de voces que hay a partir de esta concentración de medios. Pero tú lo ves en la práctica, es decir, estos grupos económicos que concentran muchos medios, ¿crees que es homogénea las voces que salen de allí o hay diversidad? Creo que es homogéneo. Creo que es una de las deficiencias que tiene nuestra sociedad. Usamos las mismas agencias, casi todos los medios de comunicación usan las mismas agencias. Casi todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿verdad? Agencias de noticias. Sí, agencias de noticias. O sea, cuando tú ves una radio, una empresa que compra el servicio de AFP o F que ustedes tienen aquí atrás, y el señor tiene 5 radios, no va a contratar para cada radio una agencia distinta. Usa la misma, compra 5 licencias. Hoy día creo que se levanta todo de todos lados, ¿no? No, pero yo entiendo que en la televisión sí se tiene que utilizar un servicio. En radio, televisión y prensa escrita tú tenés que poner de dónde viene, y si no pones de dónde viene estás cometiendo una grave falla ética. Y además a ese señor le tenés que pagar. No, a lo que voy yo, que acá todos hemos trabajado en radio y todos más o menos leemos los diarios de todo el mundo, o que tenés suscripción o no, y citando simplemente no es que pagás por el uso de esa agencia. Eso. Los servicios informativos por eso te digo, el informativo sí seguramente pague, un informativo de televisión. Sí, ¿no? De televisión y de radio. De radio. ¿En qué radio era que trabajás? No, pero a lo que hoy es porque realmente crees que no hay pluralidad de voces en este momento. No, yo creo que nosotros debemos aspirar a que haya una mucho mayor pluralidad de voces. La agenda noticiosa en nuestro país es homogénea. Es increíblemente homogénea. Creo que debe haber pocos lugares en el mundo donde tú mirás los titulares de los portales y de los diarios, tanto impresos como web, y ves los mismos titulares. Ves las mismas noticias, ves los mismos centros de interés, ves los mismos todo. Tenemos muy poca, tenemos la prensa local en el interior del país pena, subsiste, busca desesperadamente espacios para incidir, y con éxito limitado. Consideramos medios nacionales a los medios de Montevideo, cosa que
tampoco debe ser en ningún lugar del mundo como nuestro país. Los medios en nuestro país no es que están concentrados de ahora, están concentrados desde siempre. Hay ciudades capitales del interior de nuestro país donde la radio, la televisión, el cable y el diario son de la misma familia. Está muy documentado, hay trabajos importantes hechos por la Facultad de Información y Comunicación, la UNESCO y Observacom en relación con el tema. La concentración de los medios en nuestro país es un problema. En el caso de la participación del Estado o de las empresas públicas, ¿qué pasa con la pauta publicitaria en el interior? Porque yo estaba leyendo información que las empresas públicas deberían volcar algo así como el 20% de la pauta publicitaria que tienen a los medios del interior y que eso efectivamente no está ocurriendo. Hay algunas informaciones que se aportan que dice que bueno, en 2024 se emparejó, hubo más plata del Banco de Seguros o de UTE o de Antel en los medios del interior, pero que hubo muchos años donde no se volcó la pauta publicitaria y eso es un impacto negativo obviamente para los medios. Absolutamente, porque nuevamente no es solo la titularidad, la propiedad de los medios de comunicación lo que garantiza la diversidad de voces, es la posibilidad de existir. Y para eso necesitan pauta publicitaria. Y en todo el mundo el gran anunciante es el Estado. Digamos, no existen medios de comunicación diversos sin pauta oficial que garantice su existencia. No puede ser la única vía de financiamiento. Si es la única vía de financiamiento, tenemos un problema. Pero es imprescindible que sí exista pauta publicitaria oficial. Y teniendo... Eso fue aprobado, la ley que establecía el 20% de publicidad oficial para medios del interior fue aprobado por unanimidad en el Parlamento, en ambas cámaras, y dando cuenta de la importancia que le da nuestro sistema político efectivamente a esto. El decreto reglamentario es muy complejo, yo no quiero minimizar la responsabilidad ni de los titulares del Poder Ejecutivo, ni de los titulares de las empresas públicas, pero ciertamente tiene un nivel de complejidad que hace difícil poder... o sea, a mí me ha pasado que me contactan a la DINATEL, presidente de empresas públicas, diciendo, mira, quiero cumplir con la pauta, pero no sé cómo hacer. Es realmente complicado, creo que tiene que buscarse una forma de simplificar el procedimiento. Hemos tenido varias reuniones con la Organización de la Prensa del Interior, con la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, con el Sindicato de los Trabajadores, con APU, con ANDEU también. Es una preocupación que está planteada y hay que buscarle una solución de consenso, de consumo, porque ciertamente no puede ser difícil pautar. En los medios, claro. Pablo, hablabas ya desde el inicio de la entrevista, ya venís planteando como varios desafíos o dificultades que tiene la DINATEL o contradicciones con, por ejemplo, la ley de medios es una ley mala o es peor que la que había, etcétera. Varios aspectos que remarcás. ¿Hacia dónde va entonces la DINATEL bajo tu administración para generar esas políticas públicas alineadas, más alineadas con el gobierno? Bien, en este momento lo que no podemos ignorar es una realidad electoral, una realidad parlamentaria que surgió de las elecciones en nuestro país, que digamos que es parte de nuestra realidad, ¿no? Esa realidad en la constitución del Poder Legislativo, pues bueno, también nos pone en la gestión de gobierno ciertos lugares desde donde pararnos, ¿no? Es interesante, es la primera vez que sucede desde la restauración democrática, es un desafío para todo el sistema político, digamos, para los tres poderes del Estado y para todas las organizaciones del Estado. Pero bueno, hay que aprender y aprendemos en la marcha. Una de las particularidades que tiene es que yo creo que habría que, pienso que habría que hacer una cantidad de modificaciones a la norma. Tengo que ser consciente de que en el Parlamento tengo al menos una de las cámaras en las que no tenemos mayoría, entonces tengo que convencer a los parlamentarios que hoy están en la oposición de la importancia de hacer algunos cambios que no reviertan completamente lo que esos parlamentarios, incluso esos mismos
actores políticos votaron en el periodo anterior, sino que comprendan que esto contribuye a mejorar la norma hoy existente. Entonces nosotros tenemos algunas preocupaciones que vamos a trasladar a los parlamentarios, vinculadas fundamentalmente a los temas de los plazos, de la titularidad, de procedimientos, que en la actual norma quedaron un poco desprolijos, porque ustedes no sé si recuerdan que el trámite parlamentario de la ley anterior, aunque estuvo muchos años en discusión, luego se terminó de aprobar en un día, la comisión que lo trató en un día, y luego con carácter grave y urgente fue al plenario de diputados y al otro día al plenario del Senado. En realidad, una norma que había sido discutida durante mucho tiempo, luego su redacción final se resolvió en pocas horas. Y tiene dificultades. Pero perdón, porque y vuelvo al arranque. Hubo una nueva reglamentación en este gobierno, a través de decreto, donde se modificaron artículos, se derogaron algunos, se sustituyeron. Para ser, digamos, sintético, ¿qué innovaciones se le introdujeron a la ley vía este nuevo decreto reglamentario? Sí, no, a la ley no se le pueden introducir modificaciones. Al decreto reglamentario anterior. Sí. Al decreto sí, el decreto se extralimitaba, digamos, reglamentaba cosas que no estaban dispuestas en la ley y eso no se puede hacer. El decreto a su vez establecía plazos que son incumplibles en la administración pública y también por los privados y por lo tanto debía ser modificado. Rebajaba las condiciones requeridas por la propia ley a los efectos de solicitar transferencias de medios. En fin, fue un decreto también hecho quizás un poco a la apurada y eso obligó a suspender su aplicación para luego modificarlo y luego proceder a activarlo nuevamente. Tú recién decías que la agenda de los medios es muy homogénea. ¿Cómo crees que se debería incorporar esa diversidad? Particularmente entiendo que las realidades locales son fundamentales, o sea, en los distintos barrios de nuestra ciudad capital, en los distintos pueblos del interior, hay agendas propias que sin embargo no están presentes prácticamente en los medios. Los enfoques que se le da a la realidad informativa, a la matriz noticiosa, no tienen por qué ser los mismos. De hecho, en buena parte del planeta no son los mismos. En nuestro país sí nos sucede que terminamos informando como una suerte. Hay multiplicidad de voces, pero que funcionan como un coro. Y por supuesto, en los medios de comunicación es imposible que haya una sola forma de ver la realidad y eso debería reflejarse también. ¿Cómo lo haces eso en la práctica, digamos? Porque vos le puedes ir a un noticiero de un canal de cable del interior, ¿no? Canal 12 de Melo, ponen. ¿Usted tendría que encuadrar su información en los ámbitos locales? No, eso no se puede. Entonces, ¿cómo haces para lograr que los medios locales hablen sobre temas locales? Con multiplicidad de voces. ¿Y cómo haces para multiplicar las voces? Otorgando licencias. Ese es el rol que tiene el Estado. Es hacer llamados para que se presente la gente, para que presente propuestas comunicacionales, que esas propuestas comunicacionales la sociedad pueda opinar sobre las mismas. El tema es si es económicamente sostenible esas propuestas. Para eso requerís, entre otras cosas, publicidad oficial. Y a través de ese va a ser el incentivo. Entre otras cosas, no es lo único. Pero... No, porque los medios, o sea, se habla hace mucho tiempo, están en crisis. Hoy abrir un medio no parece ser el negocio más sofisticado o más rentable. Entonces, se compran y venden medios bastante. ¿Pero porque genera negocio o por otro motivo? No creo que nadie los compre si no es negocio. No sé. No, yo tampoco. Yo no tengo un medio de comunicación y además la forma, uno de los mecanismos, mejor dicho, el único mecanismo que yo tengo para ver si es un negocio o no es un negocio, es cuánto se paga. Y se paga bastante bien, digamos. Pero la idea de esta administración es incentivar a través de pauta oficial, por ejemplo, nuevos emprendimientos de medios en el interior, o en qué está empezando para incentivar, más allá de otorgar las licencias, para que ese negocio prospere en esa localidad. Sí, digamos, yo no puedo promover que haya más publicidad oficial. Lo que sí puedo plantear es que se cumpla con la norma
Y la norma establece, insisto, un 20% para publicidad oficial para los medios del interior, que entendemos que debe ser cumplida. Cuando habla de medios interiores, ¿incluye, por ejemplo, portales? No, No. es para radio, Radio, televisión, cable y prensa escrita. El negocio del fútbol, ¿cómo se está mirando desde...? Bueno, el negocio del fútbol en nuestro país es un negocio entre privados, ¿verdad? Y por lo tanto uno debe respetar ese ámbito. Sin embargo, también en nuestro país, en otros no lo es tanto, digamos, el fútbol es el deporte nacional. Todos nosotros nos asumimos identificados con el fútbol, incluso más que otros deportes que en buena parte del planeta también están presentes. Los indios hablan de que el cricket es su deporte nacional, pero también tiene una cantidad de fanáticos de otros, como el rugby o como el propio fútbol. Para nosotros el fútbol es prácticamente, yo no conozco a nadie en nuestro país que no tenga su cuadro de fútbol, el cuadro que le mueve el corazoncito. Entonces, bueno, eso para nosotros tiene un rol muy importante, pero además mueve mucha plata. ¿Y el Estado tenía que pujar ahí por los derechos del fútbol? ¿Cómo se habló en algún momento? No creo que nosotros tengamos que pujar por los derechos del fútbol. Sí creo que es importante que, por ejemplo, que distintas empresas públicas que participan del negocio del fútbol, ya sea como auspiciantes o a través de las retransmisiones, etcétera, puedan cumplir un rol importante para la sociedad, o bien contribuyendo al desarrollo del deporte, o bien difundiéndolo, o ambas cosas. Creo que así como con otras actividades que para nuestro país son importantes, como el básquetbol también, como el carnaval, como el teatro, como el cine, yo creo que en nuestro país el Estado debe asumir un rol importante para la promoción de la cultura, el deporte y la calidad de vida de las personas. Creo que eso es uno de sus principales roles. Vuelvo sobre esas pequeñas modificaciones de vos yendo de repente al Parlamento a convencer a algunos legisladores que votaron ciertos cambios para que cedan un poquito en sus miradas. Hablabas de la concentración de medios en torno a un grupo empresarial y eso es algo que les gustaría modificar. Saben que sería una discusión difícil, ¿no? O sea, en ese sentido. ¿Es una batalla que van a dar o no va a ir por ahí estrictamente? Nosotros, en nuestro país, el ordenamiento jurídico establece que una ley que es rechazada no puede volver a ser presentada en la legislatura. Nosotros no vamos a presentar ninguna norma, ninguna propuesta de ley que no esté acordada, que no tengamos la certeza de que sale, porque si no nos inhibe la discusión, nos inhibe la posibilidad de nuevas transformaciones hasta la próxima legislatura. Y bueno, creo que hay que ser cuidadosos en ese sentido. Insisto, hay esta realidad parlamentaria. Cuando se logre un acuerdo, nosotros lo impulsaremos. Y el resto depende del debate de los propios legisladores. Los legisladores muchas veces logran acuerdos que están incluso por encima de los planteos que realiza el Poder Ejecutivo. Y está bien que así sea, eso muestra que tenemos una democracia sana y saludable. Bueno, ojalá los parlamentarios logren la mejor ley posible. Las propuestas que nosotros haremos son las que logremos consensuar con los actores políticos. Pablo, hay un actor muy relevante en este momento que es muy elegido por los consumidores, que son las plataformas. Hoy día se consume mucha plataforma, Netflix, Disney, Amazon, ponele el nombre Prime. ¿Qué aportes monetarios hacen en este momento las plataformas? Y te pregunto si tendrían que aportar más o estar, digamos, intervenidas de otra forma. Ese es un debate muy importante que está planteado en nuestro país y en el mundo entero. Las grandes plataformas no solamente, tiene dos patas principales. La primera es que las grandes plataformas usan infraestructuras de telecomunicaciones. Hacen un uso intensivo de las infraestructuras de telecomunicaciones. De hecho, muy intensivo de las infraestructuras de telecomunicaciones. Y para las que el usuario final pueda obtener el servicio que aspira a obtener, las empresas de telecomunicaciones deben hacer enormes inversiones en infraestructura, enormes, muy importantes.
Sin embargo, las plataformas normalmente no invierten en infraestructura o invierten muy poquito en infraestructura. Ese es un debate que las empresas de telecomunicaciones han planteado en relación con las plataformas. En el mundillo de las telecomunicaciones se le llama fair share, compartición justa, porque mientras las empresas de telecomunicaciones hacen una fuerte inversión en infraestructura, las plataformas hacen poca o ninguna y son sus principales usuarios. Los principales agregadores de contenidos son 3 plataformas en el mundo que tienen el 70% del uso por parte de los usuarios. 3 plataformas. ¿Cuáles? Decilo. No, todos sabemos cuáles son. Netflix, Disney. YouTube. No solo de YouTube. audiovisuales. Está bien, YouTube. Sí, son Google, son Amazon, no solo por los servicios de compra de libros, sino por otros, y Microsoft. Perfecto. Esas 3 empresas están a nivel global, consumen el 70%, generan el 70% del tráfico de... Vos decís, te usan la infraestructura y no... Perdón, dije Amazon y quise decir Meta, disculpen. Meta, bien. Entonces, estas tres empresas... Un error ¿Y qué se importante. hace con eso? Hoy día hay aportes. Bueno, ese debate lo tienen las empresas de telecomunicaciones de todo el planeta con estas grandes plataformas, ¿no? Es un debate, además, insisto, de envergadura, ¿no? De gran envergadura. No hay una posición de los estados al respecto, o común de los... O sea, la UIT no ha adoptado decisiones en relación con este tema, pero es un tema que está en permanente debate desde hace ya... ¿Tú crees que las plataformas varios años. de contenidos audiovisuales tendrían que aportar dinero específico que ayude a su vez a, por ejemplo, subvencionar la multiplicidad de voces en el interior del país? Por eso te decía que hay un debate al respecto, porque en realidad el planteo de cómo resolver esta situación, esta disparidad, las empresas de telecomunicaciones lo que sostienen es que las plataformas deberían invertir en infraestructura. Las plataformas dicen que las empresas de telecomunicaciones en realidad obtienen ganancias por pasar sus contenidos o por difundir sus contenidos a través de sus infraestructuras, de sus redes. Y entonces hay un debate sobre qué tan importante es el rol que ocupa cada quien. Yo creo que el rol de los estados debería ser, en este y en otras áreas de la sociedad, tratar de mediar en este debate para lograr una situación justa para las empresas, tanto proveedoras como agregadoras de contenidos, proveedoras de infraestructura, agregadoras de contenidos, como para los usuarios. Ese es un mecanismo que en todo el mundo está planteado de esa manera. Y no es solo plata. Por ejemplo, yo siempre cito el ejemplo de Islandia, de quien nos hemos convertido buena parte de nosotros en fanáticos de su cine y de su literatura a raíz de las series de Netflix, ¿no? Y eso sucede porque Islandia hizo un acuerdo con Netflix diciéndole, bueno, yo te voy a dar determinados beneficios para que tú te instales en nuestro país, pero a cambio producí contenidos islandeses y difundílos por el mundo. Y bueno, eso ha funcionado. No es solo dinero. Hay también otros mecanismos que nosotros podemos sobre todo plantearnos como porque mediadores. a los ricos lo más difícil es sacarle el dinero. Aquí y en todo el planeta, lamentablemente. Bien, Pablo Siris, director de Telecomunicaciones, muchas gracias por estos minutos. Es un placer enorme y a la orden. Bueno, hacemos una tanda, si les parece, y seguimos con más 5 sentidos.